Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro video del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Bienvenidos a todos en esta mañana en la que vamos a adentrarnos en las cautivadoras historias de la Biblia. Hoy examinaremos la fascinante historia de un hombre llamado Jabez. Vamos a explorar las lecciones de vida contemporáneas que podemos extraer de su narrativa bíblica. Esta historia permanece grabada en la memoria, no solo por la singularidad del destino de Jesús, sino también por las elecciones que enfrentó. No podemos pasar por alto el profundo impacto que tiene la narrativa bíblica en los creyentes de hoy, ¿verdad? Puede que nunca hayan oído hablar de él antes, pero sepan que solo hace una breve aparición en el gran libro sagrado. Sin embargo, su historia tiene mucho que revelar. La epopeya de Jabez nos muestra algo extraordinario sobre el papel y el peso que tiene la oración en nuestras vidas diarias, ¿no es cierto? Algunos podrían decir, ¿qué es esta historia de Jabez? ¿Cuáles son esas famosas revelaciones sobre él de las que hablas? ¿Y cómo pueden ayudarme en mi vida espiritual? En este mensaje de hoy, vamos a tomar un tiempo para explicarlo en profundidad. Vamos a embarcarnos en una pequeña exploración de las enseñanzas que nos ofrece la fascinante historia de Jabez, con todas sus dimensiones bíblicas e interpretativas. Vamos a adentrarnos en el mundo misterioso que representa Jabez al observar de la nueva Biblia King James. Jabez era más honorable que sus hermanos. Su madre lo llamó Jabez, diciendo, «Lo di a luz con dolor». Jabez clamó al Dios de Israel, «Oh, si tú me bendices y ensanchas mi territorio, que tu mano esté conmigo y me guardes del mal, para que no me cause dolor». Y Dios escuchó su petición. En solo 2 versículos, aprendemos varios datos claves sobre Jabez. Primero, se nos dice que era más honorable que sus hermanos. El texto no nos dice exactamente por qué, pero está claro que era un hombre justo que se destacaba entre sus pares. Encontrar a Jabez en el texto sagrado de la Biblia, especialmente en el primer libro de Crónicas, es un verdadero descubrimiento. Su vida resuena de manera extraña con la nuestra e ilumina algunos rincones oscuros de nuestra existencia humana. Se preguntan quién era. No un majestuoso rey, ni un sabio profeta, ni siquiera un valiente héroe, como uno podría imaginar a primera vista. No. Resulta que este hombre de modestos orígenes no era más que el hijo de una mujer que lo trajo al mundo en medio del dolor. Su madre lo nombró así, murmurando, «Lo di a luz con gran dolor y tristeza». A pesar de los problemas que atravesó en su pasado distante, nunca se rindió. Jabez no llegó al mundo con los pies enfundados en terciopelo, pero ¿eso significa que tuvo que permanecer así toda su vida? En absoluto. Alzó la vista hacia el cielo y con una convicción inquebrantable se dirigió a Dios. ¿Por qué hablamos todavía de él hoy? ¿Por qué su nombre ha perdurado a lo largo de los siglos? ¿Y por qué su breve existencia merece ser mencionada? Buena pregunta. Es porque Jabez logró algo sin precedentes. Se dirigió a Dios con fe, audacia y humildad. Le pidió que lo bendijera, que ampliara su territorio, que estuviera con él y que lo protegiera del mal para que no lo afligiera. ¿Y saben qué? El Todopoderoso lo escuchó. Sí, y Dios concedió su petición. Excelente, ¿verdad? Es increíble. Un tipo aleatorio sin título ni rango logra conmover el corazón de Dios con una oración desde lo más profundo de su alma, que hace que esta breve historia bíblica sea única. Tal vez la gran lección que se puede aprender aquí es que, independientemente de quién seas o de lo que estés pasando en este momento, tus dolores pasados o los problemas que enfrentas hoy en día, si, como Jabez, te postras ante Dios con fe y humildad, pidiendo no solo bendiciones, sino también ser guardado del mal, debes estar convencido, sin lugar a dudas, de que tu oración llegará al aire divino. La anécdota sobre Jabez puede parecer trivial en comparación con los relatos heroicos de las grandes figuras bíblicas. Sin embargo, contiene una valiosa enseñanza para todos nosotros. Cada invocación cuenta de verdad cuando se expresa sinceramente desde lo más profundo del corazón. ¿Quién es Jabez? Este hombre fascinante que encontramos en la Biblia nos cuenta una historia llena de lecciones y reflexiones. Su nombre, que se traduce como nacido en dolor, podría dar la impresión de que su destino está marcado hacia un futuro oscuro. No es una predicción muy alegre, ¿verdad? Imaginen crecer con un nombre así. Pero, ¿corresponde realmente esto a su vida?
Vamos a examinar un poco más de cerca cómo vivió Jabes. Su viaje no fue un paseo por el parque, como su nombre sugiere. Nacido en circunstancias difíciles, Jabes tuvo que luchar desde el principio para forjar su camino en la vida. En lugar de resignarse a lo que parecía ser su destino, tomó una decisión diferente. Se dirigió a Dios con una fe ardiente, pidiendo un cambio en su vida. No permitió que su nombre o su pasado lo definieran. En cambio, buscó sinceramente a Dios. La historia bíblica nos dice que Jabes no dudó. Expresó claramente sus deseos ante el Todopoderoso, deseando ampliar sus límites y eliminar cualquier mal para evitar el dolor. Y aquí está la parte más increíble. Funcionó. Su petición fue concedida. Esto resalta una verdad profunda. Incluso desde las trincheras de la desesperación puede surgir una chispa brillante de esperanza. Observen cómo esto también testimonia la determinación que este hombre mostró frente a los desafíos de la vida. ¿No les parece intrigante que alguien pueda transformar por completo su existencia simplemente haciendo deseos sinceros? ¿Ven cómo nuestros pensamientos y oraciones pueden influir positivamente en el curso de los eventos si realmente creemos en ello? ¿Fue un ferviente creyente en Dios? Sin duda, uno podría pensar que sí, ya que su historia se trata principalmente de un hombre que rechaza ser catalogado por las condiciones de su nacimiento o por los prejuicios de otras personas. También parece representar a alguien que decide conscientemente abrirse camino en la vida, confiando en una fe sólida y una tenacidad inquebrantable. Todos podemos inspirarnos en esto. ¿Cuántos han sentido esta misma sed ardiente de superar sus aparentes limitaciones, de lograr verdaderamente lo que aspiran? ¿Cómo podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana las lecciones aprendidas de Jabes, su viaje cautivador? Después de todo, la historia humana continúa incesantemente hoy. Esta historia es un relato súper motivador y provocador de pensamientos. El viaje de Jabes puede ser corto, pero está lleno de sabiduría increíble y podría arrojar luz sobre nuestras vidas. Aquí es donde nos encontramos con una verdad tremenda sobre este hombre. Incluso cuando parece que la vida te juega una mala pasada desde el principio, o incluso si todo a tu alrededor parece querer trazarte un camino específico, debes recordar una cosa: nada está escrito en piedra. Con solo un poco de fe y mucha confianza en uno mismo, cualquiera puede encontrar los medios necesarios para cambiar su destino. La fascinante historia del personaje bíblico llamado Jabes también pone ante nuestros ojos cuánto cuentan las bendiciones divinas en nuestras vidas. Él no solo pide favores a Dios, sino que también implora su constante presencia con Él. Este enfoque muestra una confianza inquebrantable en Dios y refleja mejor la idea de que todo éxito real proviene únicamente del Señor. Jabes es especialmente esclarecedor cuando se trata de entender cómo orar sinceramente con fe y grabar en nuestras mentes la idea de que nada es imposible cuando depositamos toda nuestra confianza en manos celestiales. ¿Quién sabe? Al adentrarnos aún más en esta cautivadora historia de este personaje bíblico, es muy probable que hagamos cambios significativos, no solo en nuestra percepción espiritual, sino también en el impacto considerable que tendrá en todos los demás aspectos materiales. ¿Cuál es la oración de Jabes y qué lección nos ofrece hoy? Examinémoslo punto por punto. Primero, es importante comprender que Jabes era un hombre con una visión muy clara de su vida. Tenía en mente exactamente lo que quería lograr y ciertamente no iba a conformarse con migajas solo porque otros le habían dicho: ¿sabes qué? Deberías. No. ¡Qué nervios! Dios concedió sus audaces peticiones porque eran auténticas y venían directamente de su corazón. Luego estaba Jabes, el humilde hombre que entendía su dependencia del apoyo divino. No confiaba en su propia habilidad o talento para salir adelante en la vida, sino en la bondad de Dios. ¿No es maravilloso que nuestro Señor siempre esté ahí para aquellos que muestran humildad? Comenzó pidiendo bendición. Como nos recuerda, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Jabes reconoció que la verdadera bendición solo puede venir del Señor, diciendo en el versículo 10: «Oh, si tú me bendices». Nosotros también deberíamos buscar sinceramente la bendición de Dios en nuestras vidas, en lugar de perseguir riquezas y comodidades mundanas. Esta invocación es una verdadera oda a la humildad y al deseo de sobresalir. Revela la determinación inquebrantable del hombre que quería cambiar su destino.
No había duda para él de aceptar ciegamente su situación. Tomó medidas, buscando la ayuda divina para transformar su escenario miserable en algo genial. Estos pasos ciertamente muestran que confiaba en sí mismo, pero, sobre todo, ponen la fe incondicional en un pedestal. ¿Podemos decir que nuestras propias invocaciones están tan centradas en Dios? Imaginen si tuviéramos esta pasión ardiente por el honor divino. ¿Y saben qué? Su pequeña súplica fue respondida. Este episodio humano destaca los contornos sorprendentes de una fe auténtica, capaz de las transformaciones más asombrosas. Entonces, ¿por qué a menudo vacilamos o dudamos ante los problemas? ¿Por qué no pedir como Jabes? ¿No llenaría algunos vacíos en nuestras propias existencias si tuviéramos más confianza? En segundo lugar, oró para que se ampliara su territorio. Y ensanches mi territorio. La llamada ferviente de Jabes muestra un deseo intenso de honrar a Dios a través de su vida. Esto puede reflejar el deseo de tener un mayor impacto y responsabilidad. Como dijo Jesús, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jabes veía oportunidades para tener un impacto a su alrededor y quería ampliar su capacidad para servir a los propósitos de Dios. Como cristianos hoy, también debemos orar por puertas abiertas para llegar a más personas con el Evangelio. Hoy, podemos aprender algo de la historia de Jabes. Todos tenemos nuestros pequeños problemas y obstáculos en la vida. Algunos han estado ahí desde el nacimiento, mientras que otros surgen en el camino. Pero, ¿estamos listos para avanzar como lo hizo Jabes? ¿Estamos dispuestos a atrevernos a pedir más, no solo para nosotros mismos, sino también para ayudar a otros? Y si tuvieras que hacer una petición audaz ante Dios hoy, ¿cuál sería? No importa dónde nos encontremos en el camino de la gran maratón llamada vida. Rara vez es nuestra línea de meta la que realmente cuenta, sino cómo enfrentamos los obstáculos entre esos dos puntos. Y al igual que Jabes, cuando nos enfrentamos al muro de desafíos insuperables, siempre podemos decidir alzar la vista al cielo y buscar la ayuda divina que necesitamos. Cada momento que vivió estuvo inspirado en los principios de Cristo, brindándonos una valiosa lección. A pesar de todos nuestros problemas, debemos mostrar siempre nuestro lado humano a los demás. En tercer lugar, pidió que la mano de Dios estuviera con él, que tu mano esté conmigo. Sabía que no podía cumplir el llamado de Dios con su propia fuerza. Como declara, los pasos de un hombre bueno son ordenados por el Señor, y el Señor se complace en su camino. Aunque caiga, no quedará derribado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Al igual que Jabes, debemos depender de la presencia y el poder de Dios para caminar rectamente y lograr algo de valor duradero. Aquí es lo que saco de su hermosa historia. Debemos tener una idea precisa y valiente de cómo debería ser nuestra vida. Debemos reconocer que siempre necesitamos una mano amiga del cielo y debemos buscar una forma de honrar a Dios en todas nuestras acciones, sin importar las circunstancias. ¿No podría ser el texto bíblico una guía? La próxima vez que hojeen esas páginas doradas, intenten ver más allá de las palabras escritas. Contienen verdades universales expresadas de manera sencilla en una oración realizada por un hombre común llamado Jabes. ¿Qué nos conecta con él hoy? Se podría decir que su historia no tiene nada que ver con nuestra época actual, donde todo ha cambiado por completo. Pero estarían equivocados. El deseo sincero y profundo de Jabes a Dios encuentra resonancia en las almas de los creyentes de hoy, que aspiran fervientemente a que ocurra un avance en su vida privada o espiritual. Hay algo verdaderamente humano en todos nosotros, este ardiente deseo de ser bendecidos. No necesariamente estamos hablando en sentido material, sino en términos de realización personal, familiar y profesional. ¿Ven lo que quiero decir, verdad? Una existencia rica que nos llene, simplemente hermosa. Así es el interés de las historias bíblicas. Siempre continúan teniendo el mismo impacto en los practicantes actuales porque hablan directamente a nuestro estado intrínseco como seres humanos, independientemente del periodo histórico o la cultura de la que provengamos. Son como un recordatorio constante de que, a través de oraciones sinceras como la que hizo Jabes hace mucho tiempo, es posible que cualquiera establezca una conexión auténtica y personal con Dios. En cuarto lugar, pidió ser liberado del mal y del dolor. Y líbrame del mal, para que no me cause dolor. Como seres humanos caídos en un mundo lleno de dificultades y dolor,
Esta petición resuena profundamente en nuestros corazones. También es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, podemos buscar la protección y la guía de Dios para evitar el mal y el sufrimiento. Esta oración de Jabez es una lección poderosa para todos nosotros. Nos muestra la importancia de tener una visión clara para nuestra vida, la humildad para depender de Dios, la búsqueda de la bendición divina y la protección contra el mal. A través de la historia de Jabez, podemos aprender que, sin importar nuestras circunstancias iniciales o los desafíos que enfrentamos, podemos buscar a Dios con fe y confianza, y Él escuchará nuestras peticiones. Así que, ¿qué le pedirían a Dios hoy si tuvieran la audacia de seguir el ejemplo de Jabez? ¿Qué visión tienen para sus vidas? Si algo hemos aprendido de esta historia, es que las posibilidades son infinitas cuando confiamos en Dios y nos atrevemos a pedir más. La historia de Jabez nos recuerda que, a pesar de los obstáculos, podemos buscar la bendición divina, el crecimiento personal y la protección contra el mal. Puede que nuestra vida no sea un camino de rosas, pero, al igual que Jabez, podemos dirigirnos a Dios con fe y humildad y confiar en que nuestras oraciones serán escuchadas. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente video.